7:05 de la mañana. Qué tema tan interesante para un programa como este que tiene contexto y además llegada, proyección en Latinoamérica, incluyendo el Caribe, porque nos vamos ya a Sao Paulo, Brasil, para conversar con Patricio de la Barra Nassif, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, radicado en Sao Paulo. Patricio, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Es un gusto de conversar nuevamente con ustedes y con todos tus auditores ahí a tiempo. Oye, Patricio, Latinoamérica es un tablero que nos interesa a todos. Y qué interesante la jugada que tú ahora vas a comentar hasta donde logres entender y saber, pero en razón de los resultados conocidos en las primarias de Argentina, los pasos que está dando el presidente de Brasil. Cuéntanos, porque esto luce muy interesante. Bueno, la verdad es que Lula da Silva siempre estuvo al lado de Alberto Fernández, el actual presidente, y pensó en algún momento en que él iría a ser candidato a la reelección. Y no fue así. Ni él ni Cristina Kirchner tuvieron condiciones de presentarse a una reelección o una campaña electoral para el 22 de octubre de este año, cuando se elige un nuevo mandatario. Ya no le había ido bien a la situación, al gobierno de Argentina en las elecciones medianas. Recordemos que tuvieron serias dificultades para mantener algunos alcaldes, algunos gobernadores de provincia que se eligieron anteriormente, diputados y senadores, tuvieron una gran derrota. Después en las PASO, que estas elecciones que se hacen en las primarias que se realizaron, también no fueron bien. Javier Milei, que es un candidato de derecha que se sitúa más hacia la derecha de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, el que fue presidente de Brasil. En segundo lugar llega Patricia Bullrich, es decir, serían dos candidatos prácticamente de derecha y que estaría en contra la política que está intentando aplicar Lula da Silva en América Latina, protegido o favorecido por el Foro de San Paulo. Ese aspecto yo creo que le bajó un poco el perfil a la misión que se había propuesto Lula de ayudar a Alberto Fernández en todos los aspectos para que él pudiese ser nuevamente presidente o tuviese un presidente muy próximo a la ideología del Partido de los Trabajadores. El lunes reciente estuvo acá Sergio Massa, que es el candidato de Alberto Fernández, el candidato del Partido Peronista que está en estos momentos en el poder. Tuvo una recepción bastante, yo diría que en el aspecto comercial bastante importante, porque hay una presión muy fuerte de parte de los empresarios brasileños para que se les salden unas deudas que tiene Argentina, principalmente en el área de vehículos y de partes y piezas para montaje de vehículos, y esto está en torno de 140, 150 millones de dólares, pero puede llegar fácilmente a los 600 millones de dólares. Brasil aceptó que estos empresarios recibiesen el dinero. Incluso Lula da Silva propuso que esto fuese recibido o en yuanes, moneda china, en dólares o en reales, es decir, una negociación bastante amplia, pero para esto ya le colocó como traba el hecho de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, o el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, CAF, fuesen los avalistas de esta operación, cosa que se va a demorar bastante, mucho más de lo que se va a demorar la elección, es decir, que se va a realizar ahora el día 22 de octubre. De manera que Lula da Silva no estaría tan jugado. A pesar de eso, lógicamente, sacó fotografía con Sergio Massa, estuvo reunido Sergio Massa con también el ministro de Economía, que lo vemos ahí justamente conversar, pero no hubo ese apoyo efusivo como le brindaba Lula da Silva a su candidato, que era Alberto Fernández, o tal vez a Cristina Kirchner. Una relación, te diría que bastante cordial, muy cordial, lógicamente, muy diplomática, pero que no tuvo ese entorno, porque Lula da Silva siempre está jugando a los caballos vencedores, es decir, no se la va a jugar toda por un candidato que llegó en tercer lugar en las primarias y con pocas posibilidades de crecer. Ahora, por el lado contrario, tiene a Patricia Bullrich y tiene también a Javier Milei,
que están contra el ingreso de Argentina en los BRICS. Es decir, ellos no quieren alinearse con Rusia ni con China, prefieren dejar en abierto, continuar con sus muy buenas relaciones con Estados Unidos. En el concierto mundial yo creo que ellos están pensando mucho mejor que lo que podría ser Sergio Massa, que se la jugó entera para el ingreso de Argentina en los BRICS, para mantener esa buena relación o excelente relación que tienen con China, para obtener un apoyo comercial, cosa que no hubo hasta antes de esta elección del día 22 de octubre, es decir, otro fracaso también de la política internacional de Argentina, y que Lula da Silva no está queriendo responsabilizarse. Tampoco hubo ese acuerdo por el gas. Recuerdo que había un proyecto de la vaca muerta en la cual Brasil iría a hacer grandes aportes para poder traer aproximar el gas a la región sur del país, cosa que tampoco se generó o en la práctica no se llegó a constatar. Entonces, todos estos aspectos que tiene la política internacional y las dificultades que está enfrentando Lula da Silva también con el Congreso, recordemos que ya creó el 38º ministerio y puede llegar a 40 ministerios para poder conformar a la base opositora en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, donde ha tenido 6 derrotas en los últimos 6 meses, para que puedan colocar ahí sus proyectos de ley o sus proyectos de enmienda constitucional que ha enviado al Congreso, donde no ha tenido gran repercusión. Entonces él está buscando esa forma, ampliando el Estado, cosa que los candidatos opositores en Argentina están en contra, es decir, quieren disminuir el tamaño del Estado, quieren disminuir el número de ministerios. Entonces estas políticas que estamos viendo en América Latina realmente, como tú bien decías al inicio, son bastante interesantes y bastante divergentes, ¿eh? Sí. Bueno, Patricio, se agotó el tiempo, pero en una próxima oportunidad, sí, me gustaría conocer cómo ven los brasileros en este momento el rol de líder, de liderazgo y de influencia en la región de Lula da Silva dentro de este mismo tablero y cómo emerge la figura de Milei. Porque decía en estos días un analista que muchas veces las encuestas y por allí las sorpresas que se dan en algunos resultados electorales no miden la variable del descontento con la intensidad que puede presentarse. Entonces él decía, la pregunta no debería ser descontento, sino una palabra mucho más fuerte que no se puede decir por televisión, y es la que da lugar a resultados tan disruptivos o tan impredecibles. Pero qué apasionante es que tú y yo podamos conversar, que yo te vea en esa ventanita, así como tanta gente en esta parte del mundo, y nos involucremos con el destino del vecino, que en definitiva es el mismo destino propio. Gracias, Patricio. Muy buenos días, Eduardo. Fue un placer haber conversado contigo y bueno, quedo a entera disposición para que continuemos con este tema que es muy apasionante. Lo sabemos y te lo agradecemos. Un abrazo. Patricio de la Barra Nasif, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, radicado en Sao Paulo. Este programa aupa identidad y pertenencia latinoamericana. Regresaremos.